En este video conoceremos la estructura que conforma un artículo científico, haciendo mención de cada uno de sus elementos con la función y características que se les atribuye. Empecemos con ¿qué es un artículo científico? Un artículo científico es un informe original, escrito y publicado, que plantea y describe resultados experimentales, nuevos conocimientos o experiencias que se basan en hechos conocidos. La estructura básica del artículo nos ayudará a comprender correctamente cada punto a tratar en el contenido. Esta estructura consta de 11 puntos: título, resumen, graphic abstract, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión, declaración de no conflicto, agradecimientos y finalmente las referencias bibliográficas. A continuación explicaremos cada uno de estos elementos. Comenzaremos con el título. Este es la palabra o frase con que se da a conocer lo que se va a manifestar a lo largo del artículo. Continuaremos con el resumen. En este se nos brindará una expresión abreviada del contenido a términos uncisos, precisos y esenciales de las ideas y conceptos más importantes del artículo. El resumen es independiente, autoexplicativo y autónomo. Su finalidad es identificar el contenido del documento en forma rápida y exacta. De alguna manera, el resumen será la tarjeta de presentación del artículo. Graphic Abstract. Es un resumen único, conciso, pictórico y visual de los principales hallazgos del artículo. Este resumen gráfico sintetizará los contenidos de un artículo y su función será captar la atención del lector de una forma muy visual y conceptual. El siguiente elemento será la introducción. Esta es una sección inicial cuyo propósito principal es contextualizar el texto fuente o reseñado que se verá expuesto a continuación. En este se pondrá el marco teórico del artículo, el cual servirá como argumento a la investigación o estudio realizado. Llegamos a los materiales y métodos. A esta sección le llamaremos el corazón del artículo, pues aquí se nos darán los detalles de los materiales y métodos experimentales utilizados, además de decirnos cómo se realizaron exactamente cada uno de los experimentos. Como parte de los detalles que se presentan en dicha sección, se expondrán especificaciones de la población, como muestras, el criterio de selección, el entorno del estudio, mediciones, unidades y finalmente el análisis específico que nos señala los métodos estadísticos utilizados y cómo se han analizado los datos. Después de realizado el estudio, se encuentran los resultados, en el cual se hace un análisis y reporte de lo que los investigadores realmente encontraron. Datos generalmente presentados en tablas, figuras o gráficas. Gráficas. Este elemento es una pieza de información que expresa en forma clara y concisa aquello que de otra forma requeriría cientos de palabras o tablas complejas. En este caso, se utiliza para designar aquella porción del gráfico en que se dan las claves para interpretar los símbolos utilizados en la representación de las variables. Otro elemento incluido son las tablas. Las tablas constituyen un complemento muy útil del texto, pero no deben complicarlo. Una buena tabla condensa una cantidad de información en una forma rápidamente comprensible y lo ubica en un espacio limitado. Estas se mostrarán con por lo menos 3 columnas. Deben tener un título breve, habitualmente menos de 10 palabras que describan su contenido, sin delatar información sobre los resultados, y que salvo casos especiales, no debe incluir abreviaturas. Figuras. Independientemente del tipo de gráfico o ilustración, en el artículo se denominan siempre figuras.
Se enumeran consecutivamente según el orden en que se mencionan en el texto y deben presentarse separadamente del mismo. En caso de que en la figura se incluyan letras, números o símbolos, deben ser muy claros y de un tamaño suficiente para que puedan ser legibles cuando se publique. Esto habitualmente implica un formato más reducido que el enviado por el autor. Por otro lado, al igual que las tablas, deben tener un título breve, explicativo, que no debe incluirse en la figura. Discusión. Una vez planteados los resultados, seguimos con la discusión en la que se agrega la suficiencia de los experimentos mismos, además de la relación de los resultados con otros trabajos en el mismo campo. Conclusión. Finalmente, llegamos a la conclusión, la cual representa la respuesta del investigador a la pregunta de investigación planteada en forma de objetivo. La conclusión es una vista rápida de los resultados. Aquí se encuentra la parte más importante de los resultados. Este es el final de nuestro artículo, así que aquí se acepta o se rechaza la pregunta planteada al inicio. He aquí la importancia de nuestra conclusión. Declaración de no conflicto de interés. Cuando el autor envía un artículo al editor, los autores tienen la responsabilidad de reconocer y declarar sus conexiones financieras y cualquier otro conflicto de interés que pudiera sesgar su trabajo. Los autores deben declarar en el manuscrito todo apoyo financiero recibido y otras conexiones financieras o personales con este trabajo. Agradecimientos. Esta es una sección opcional al final de los artículos científicos que brinda la oportunidad a los autores de mencionar a las personas que colaboraron con el estudio o preparación de dicho documento. Al final, pero no menos importante, encontramos las referencias bibliográficas. En estas se encuentra la lista de otros artículos relevantes a los experimentos o conclusiones, con anexo de los autores de estos artículos y la fuente de donde se extrajo dicha información. Nos despedimos presentando las referencias que utilizamos como fuente de información para este video.